Análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto saludar a todos aquellos amigos que ya nos sintonizan en este momento para la segunda edición de AFN Político. Les recuerdo que AFN Político y algo más se transmite regularmente de 12 del mediodía a 2 de la tarde, pero durante esta condición de pandemia hemos decidido repartir en dos segmentos de 1 hora cada uno este AFN Político con el propósito de llevarle más información y más oportuna, considerando pues las condiciones especiales que estamos viviendo. Mire, a propósito de las condiciones muy particulares que estamos viviendo, sobre todo en Baja California, yo quiero mostrarle esta imagen. La imagen, para quienes no le conocen, es la imagen del ingeniero Jaime Ortiz Torres. Jaime Ortiz fue servidor público de esta ciudad durante varias administraciones municipales y se desempeñó pues de manera más que reconocida en el trabajo territorial. Y nos hemos atrevido a molestar a quien le conoció muy de cerca. Hoy que nos hemos enterado que ha fallecido Jaime Ortiz Torres, víctima de COVID-19 en esta ciudad. Se trata del abogado Jorge Tsutsumi, que fue delegado de la presa, delegado municipal de la presa, y que en razón de esto pues estuvo en gran contacto con este servidor público que ha fallecido en las últimas horas, dejando pues a dos hijos pequeños, tristemente, ¿no? Uno de los aspectos más lamentables, el dejar niños sin su papá, ¿no? Que es algo terrible todavía más terrible a lo que ya puede suponer el hecho de dejar sola a su esposa y al resto de sus seres queridos, a su familia. Abogado, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, Jorge Tsutsumi. Enrique, amigo, buenas tardes. Oye, licenciado, pues qué penosa noticia esta, porque tuvimos la oportunidad de conocer a este hombre en algún momento de su ejercicio como servidor público, pero tú lo trataste de cerca, fue colaborador tuyo, y nos gustaría que nos platicaras un poquito más sobre su trayectoria en el servicio público, abogado. Sí, Enrique, primero bueno, pues comentarte que nos encontramos muy tristes, consternados con esta noticia que nos llega del fallecimiento de Jaime. Te comento que, bueno, como muchos compañeros, tuve la oportunidad de tratarlo de cerca. Era una persona muy entusiasta, siempre sonriente. Con él tuvimos la oportunidad de ejecutar muchas obras en la zona este de Tijuana. En la posibilidad que tuve yo de estar en la delegación de la presa, él era el encargado del ramo 33. Y como encargado del ramo 33, pues era quien ejecutaba las obras, pero lo más importante es que él era quien tenía contacto directo con la comunidad en la ejecución de las obras. Antes de esa oportunidad que yo tuve de trabajar muy cerca con él, también me tocó de manera indirecta cuando Goyo Barreto era el delegado de la presa, que él también estaba vinculado con el tema de la ejecución de obras, eso desde la administración 2004 del ingeniero Jorge Hank, en la de Bustamante que me tocó a mí estar, y finalmente también colaboró en la última administración con el doctor Cesarán como jefe de obras públicas en la delegación de la presa, ya estando como delegado municipal Arturo Aguirre González, conocido como nuestro amigo el Napo, ¿no? Entonces, él es ampliamente conocido entre muchísimos liderazgos y gente de opinión en la zona este, porque era el vínculo o el eslabón inicial que conectaba la ejecución de todas las obras
que se realizaban en la zona este. Muchísimas pavimentaciones, obras del ramo 33, obras de hábitat. Era alguien con mucha experiencia en el trabajo comunitario, reconocido por mucha gente como una persona excepcionalmente eficiente. Y pues bueno, ahora en esta situación que vivió, pues nos da muchísima tristeza. Yo estuve enterado casi desde el inicio cuando lo internaron. Tuve la oportunidad de hablar vía mensaje con su esposa. Lo internaron la semana pasada, principios de la semana pasada. Estuvo con oxígeno los primeros días. Este domingo lo entubaron y pues después de 3 días de estar entubado, pues falleció el día de ayer, ¿no? Entonces sí nos duele muchísimo porque era alguien muy querido, era alguien muy reconocido en el ámbito de la construcción, sobre todo lo que tiene que ver con obra pública. Su último desempeño pues fue del 2013 al 2016 como jefe de obras públicas en la presa, más toda la trayectoria que ya tenía de haber estado en la delegación de Otay, muy cercano a Pepe Osuna, que también en paz descanse mi Pepe Osuna, estaba muy cercano ahí a la Sedesol cuando Pepe Osuna estuvo en Sedesol. Entonces, la verdad es que nos duele muchísimo, lamentamos mucho su partida. Al final, pues nos solidarizamos con su familia, rogamos a Dios pues que encuentren paz, tranquilidad ante una situación tan difícil como esta de nuestro querido amigo Jaime, ¿no? Abogado, Jaime Ortiz era un hombre muy de campo, ¿no? Sí, muchísimo, pues te digo que estaba muy vinculado con la ejecución de las obras, o sea, no era alguien de planeación y de escritorio, ¿no? Él era, junto con un grupo que siempre trabajó muy cerca de él, quienes ejecutaban las obras, ¿no? Desde la formación del comité de obra hasta la ejecución, desarrollo y entrega de la obra, ¿no? Ya en algunas ocasiones, pues a algunos funcionarios que nos tocó trabajar con él, pues ya prácticamente nos tocaba a nosotros ir a inaugurar la obra, ¿no? Pero la parte difícil, la parte de manejo de la obra, de su desarrollo, de la parte importante que era la vinculación con los liderazgos, era la que hacía Jaime. Jaime está estrechamente vinculado con el entorno comunitario, los líderes y los beneficios que al final se traducían en estas obras, ¿no? Abogado, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada para ampliar la información sobre este servidor público que se convierte en una víctima más de COVID. No sé si quisieras compartir algún dato adicional con el auditorio que nos está escuchando. Pues fundamentalmente lo que nos ha dicho la autoridad, no hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos, esta pandemia que estamos viviendo pues en todo el mundo, es cierta, es algo que ya hemos estado escuchando y prácticamente viviendo con el sufrimiento de amigos como Jaime, que hoy día pues perdieron la batalla contra esta pandemia, ¿no? En el caso particular de las honras fúnebres que puedan suscitarse, no hemos tenido contacto con la familia. Ya le envié un mensaje a la esposa, pero entendemos pues que es un momento muy difícil, un momento de dolor, un momento de zozobra, pero estaremos intentando para ver si nos da alguna información. Hoy día las condiciones son difíciles, pero bueno, no está de más consultar, a lo mejor puede serse algo virtual o no sé, algo nos puede comentar la esposa, ¿no? Y pues agradecerte la oportunidad, ¿no? de compartirte esta experiencia de amistad y de vida que tuve con nuestro querido amigo Jaime. Jorge Tsutsumi, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente por si se genera ese dato que nos comentas. Con todo gusto, Enrique. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Pues ahí tiene usted el dato más que preciso por la cercanía respecto del fallecimiento de Jaime Ortiz Torres, que fue responsable del ramo de la obra pública efectuado a través de este recurso federal, recurso que se enviaba a los estados y municipios, para obra pública en las colonias, las obras más necesarias,
y en las que Jaime Ortiz tuvo un papel importante para su desarrollo. Fue, ya le escuchó usted, responsable del programa de obra del ramo 33 durante 3 administraciones y ocupó el cargo además de jefe de obras públicas 2 veces en la delegación de La Presa con Jorge Tsutsumi, a quien acabamos de escuchar, que fue delegado del año 2010 al 2013. Antes de eso colaboró en la misma delegación de La Presa con Jorge Barreto. Estamos recordando a Jorge Barreto como delegado en la administración de Jorge Jangrón, y posteriormente, bueno, pues ya durante la administración del doctor Jorge Astiazarán Orsi, con Arturo Aguirre como delegado en el tramo de 2013 a 2016. Descansa en paz Jaime Ortiz Torres, una víctima más de la pandemia. Deja a 2 hijos pequeños. El dato que tenemos es de que se trata de un hijo que anda por los 10 años de edad y una niña como de 6 años más o menos, 7 años. Qué experiencia tan difícil para la familia, difícil de veras. Mire, saludo con muchísimo gusto a quienes ya están conectados con nosotros: Enrique Osuna, John Espinosa, Rommel García Beristain, nuestro amigo y colega desde Ensenada, Rommel García, Antonio Carpio, Gerardo Salas, muchísimas gracias. John Espinosa, buenas tardes. Saludos, tocayo. Enrique Osuna, Antonio Carpio, Jaime Chaides Bonilla también nos acompaña en esta transmisión. Qué gusto saludar a Jaime Chaides, hoy por hoy el responsable del área de comunicación del Centro Cultural Tijuana. Luis Pablo Esparza, saludos, muchas gracias por acompañarnos. Entremos en materia, hay varios asuntos que compartirle. Le quiero informar que en punto de la 1:30, dentro de 15 minutos, vamos a tener un enlace con el responsable de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, con un tema más que importante. Mire, porque en esta circunstancia de pandemia y de contingencia económica se ha vuelto un reclamo, pero además fuerte reclamo, de parte del sector productivo hacia el gobierno federal, pues de la pronta, pero prontísima devolución del impuesto al valor agregado, que es en estos momentos y para muchos empresarios de diverso calibre, pues una fuente de ingreso en momentos en que además el ingreso en general ha sufrido una caída estrepitosa por la paralización de actividades debido a la cuarentena. Entonces vamos a hacer contacto con él en unos minutos más de anticipo. Se trata de Alonso Leonel Sánchez Derat, que es el delegado en Baja California, sobre todo porque la dependencia que él representa en Baja California, que es una institución sí de gobierno pero autónoma, ha presentado al SAT una iniciativa, una propuesta, justamente la recomendación de aplicar una regla que facilite, que agilice la devolución del IVA, que puede ser la salvación de varios negocios, bastantes negocios. Estoy pensando particularmente en los negocios más pequeños, que por supuesto no tienen la misma fortaleza para resistir una parálisis de actividades tan prolongada, de 30 días por lo menos, que es lo que se decretó en principio, porque implica mandar a la casa a los empleados, pero además con sueldo, ¿no? Independientemente de si alguien puede estar o no en contra de este tipo de disposición, lo que importa es que se trata de una decisión de gobierno ejecutada ya en razón de su autoridad
para ejercer este tipo de decisiones. Y el resultado es lo que importa, y el resultado es muchos pequeños y medianos y grandes empresarios están sufriendo las consecuencias de esta caída, y la devolución del IVA puede ser la tablita de salvación. De eso vamos a hablar en unos minutos más. Yo debo compartirle, por otro lado, un dato que no le habíamos compartido por la mañana. En la primera edición ya tenemos más de 40,000 contagios en el país, y la tasa de crecimiento de casos se mantiene más o menos en el mismo promedio. En las últimas 24 horas fue de 1,862 casos a nivel nacional. Ese ha sido el promedio en los últimos días. Bueno, se mantiene, como se mantiene la cifra de víctimas fatales, más o menos en un 10% del total de los casos confirmados. Hago esta precisión porque hay que recordar que la cantidad de casos confirmados solo representa una fracción de la cantidad de infectados en este país, porque la cifra de contagios confirmados solo se refiere a aquellos a los que se les hizo una prueba, pero hay muchísimos más, una cantidad que rebasa esta cifra en 8 veces, ¿no? De personas que ni siquiera llegaron a un hospital porque se contagiaron y no desarrollaron la enfermedad, y entonces es más, ningún síntoma incluso, y anduvieron por ahí esparciendo el virus sin saberlo, y en algunos casos pues otros solamente sintieron algún dolor de cabeza, dolor de garganta, que se desvaneció rápidamente, etcétera, etcétera. Todos esos casos no llegaron al punto de la prueba, luego entonces no están registrados. Y retomo las palabras de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien dijo que la pandemia no es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Y lo que no se ve es esta cifra enorme que hay que multiplicar más o menos por 8. Si estamos hablando de 40,000 contagiados acumulados, pues multiplique usted por 8 y esa es la cifra de contagiados que tenemos en realidad en el país. Entonces es un dato importante. La cifra de muertos, 4,220 al día de hoy, y la zona más impactada fue la primera zona. Empieza ya a prepararse para el retorno a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad, permítame usar el término correcto. Me estoy refiriendo a la Ciudad de México y al Estado de México, la zona del Valle de México, donde todavía siguen registrando gran cantidad de casos. Va a depender finalmente de la reducción en la cantidad de contagios, pero como todos sabemos, aquella región del país ha sido la más golpeada en razón de la población enorme que tiene toda esa región. La Ciudad de México reportaba 1,057 muertos. 1,057 muertos por COVID. Todavía están por definir la fecha. Ya nos ha dicho la autoridad, se irán abriendo y reanudando actividades en los municipios con menor cantidad de contagios o municipios sin contagio alguno, que además hayan o estén como vecinos de municipios que igualmente no tuvieron contagios. Esto para garantizar o para impedir un rebrote del coronavirus en cuanto se reabran las actividades. La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, está pidiendo en este contexto el apoyo del Senado de la República para garantizar clases a distancia. Se reunió, de hecho, el rector de la UNAM con la Junta de Coordinación Política del Senado, y pues está enfrentando la UNAM una realidad propia de un país en vías de desarrollo como el nuestro, en donde el desarrollo tecnológico, para ser más precisos, no alcanza todavía el total de la República. Dice la UNAM, por ejemplo, que el 64% del alumnado no cuenta con herramientas tecnológicas para atender las clases en línea, que sería la opción. Y esta realidad que enfrenta hoy la UNAM, pues es una realidad que se replica en el resto del país. Y estamos hablando de la capital del país, mire usted, hay muchísimos
lugares, muchas regiones donde todavía están con la modalidad de telesecundaria, por ejemplo, ¿no? La opción de telesecundaria y con herramientas muy limitadas, pero hay zonas que no tienen, de plano no tienen internet, no tienen cobertura. Entonces eso ha sido todo un reto para reanudar las clases en el país. En el mundo, mientras tanto, bueno, pues seguramente ya tiene usted el dato, si no lo tiene se lo comparto. La cifra de muertos por COVID en el mundo ya supera los 300,000. 300,000 son los datos más frecuentes. Mientras la Organización Mundial de la Salud está alertando por el altísimo impacto en la salud mental debido a la pandemia y a los esfuerzos por desarrollar nuevas vacunas y encontrar los medicamentos adecuados para tratar a quienes ya padecen y van a seguir padeciendo el COVID, están en proceso, están en pleno proceso. Hace algunos días usted habrá escuchado muy seguramente que nuestro país se unió a una serie de proyectos de investigación en coordinación con otros países y pues no solo envían a especialistas, a nuestros especialistas, también ponen dinero para garantizar primero que la información de los nuevos hallazgos sobre una eventual opción de vacuna pues sea conocido por todos estos países y que su accesibilidad económica pues beneficie a todos los países. Esto surgió de la propuesta, de la iniciativa del gobierno del presidente López Obrador ante la Organización de Naciones Unidas. Se hizo el planteamiento formal de Naciones Unidas y recibió esta propuesta a través del representante mexicano en la ONU, el apoyo de casi 200 países, y entonces en razón de esto la iniciativa se materializó de esta forma. Así que México está participando en los esfuerzos de investigación epidemiológica para desarrollar vacuna, identificar protocolos, otros nuevos protocolos, nuevas terapias para enfrentar la crisis de salud que va a continuar con nosotros. Les recuerdo, va a continuar con nosotros. Mientras tanto, fíjense que como en el resto del mundo, pues en la Unión Americana son los vecinos y lo que ocurre con los vecinos es un asunto de interés amplio para todos, sobre todo si estamos hablando de California, ¿no? Ya sabe que en todo el mundo ha habido expresiones diversas sobre el COVID-19, la controversia sobre si fue inventado, si fue producto de un complot, las teorías de la conspiración que no pueden faltar, con las denuncias que ha habido a nivel mundial de parte incluso de investigadores chinos, investigadores de otras naciones que hablan de que esto fue producto de un incluso de un acto calculado para lastimar económicamente a muchas naciones, debilitar a muchas otras naciones, en fin, etcétera. Y el abordaje mismo sobre la gestión, la atención de la pandemia ha generado también a su vez una gran controversia. Le voy a compartir una prueba de cómo se manifiesta, por ejemplo, en algunos círculos, incluso médicos en California, esta percepción sobre el manejo que hace la autoridad. Ya no solo México, no solo en México hay cuestionamiento de algunos sectores de la población al manejo de la pandemia, también lo hay en otras naciones del mundo, en Estados Unidos también, pero vea usted, escuche usted estos razonamientos porque son de un médico, provienen de un médico. Escúchenlo porque es muy interesante, independientemente de la opinión que cada quien puede tener sobre esto. Algunos de estos razonamientos son prácticamente los mismos que andan por ahí en uno y otro lugar, igualmente válidos. Vea usted esto. Wrong.
What if quarantining the healthy doesn't actually save lives? What if wearing a mask in public is not effective? My name is Dr. Jeff Barkey, and I'm here representing thousands of physicians across the country whose voices are being silenced because we don't agree with the mainstream media and the experts who are telling us what to do. Never in the history of this great republic have we quarantined the healthy. Never in the history of this great republic have we told churchgoers that it's illegal for you to exercise your First Amendment right of freedom of religion. Yet at the same time, it's essential to keep pot dispensaries open. Never in the history of this country have we been told that you can't go to church because it's not essential, but you can go get an abortion because that's essential. Never before in our country have we let criminals out of jail, but we've told you you can't exercise your Second Amendment right and protect yourself by purchasing a firearm. When liquor stores are deemed essential, but your businesses are deemed non-essential, there's something wrong going on. This booklet, the Declaration of Independence and our U.S. Constitution, was never designed to restrain the people. It was designed to restrain the government. This is not New York, and thank God this is not San Francisco. Governor Newsom has gone too far. Governor Newsom has stepped on our liberties and our freedoms. As a physician, I can tell you, yes, this virus is dangerous, but as we see the statistics come in, we're realizing that the fatality rate of this virus is in the ballpark of a bad seasonal influenza. What we're also knowing is that just like other respiratory viral illnesses in the past, we get over this virus by achieving herd immunity. We can never achieve herd immunity by keeping the herd quarantined. It's time that we protect the vulnerable and the most at risk, but we allow the young and the healthy to open the doors and go back to work. Do not let your voices be silenced. Make sure that your elected representatives, who apparently are essential, hear your voice loud and clear. As we see unemployment rise to depression levels, we also see suicide increase. We see domestic violence increase. We see child abuse increase. We see alcohol and drug abuse increase, all because the government has overstepped its reach. We will see eventually that this government-imposed cure is going to be worse than the virus itself. But what's happening now as unemployment reaches 20 to 30 million people is those folks are now becoming dependent on the government. And what government dependency causes is a larger, more tyrannical government. We the people want to get back to work. We the people want to put our government back in its place.
We want a small representative government, not a large tyrannical government. I'm here representing thousands of physicians around the country whose voices must be heard. It is an honor and a privilege to be here to ask that Riverside County be opened. We want Orange County to be open. We want the whole state of California to be open. And we want our whole country, the United States of America, to open back up, and we the people will not take it any longer. Thank you for inviting me to attend this rally. Bueno, ahí tienen ustedes, son algunos argumentos de este médico de California, de Riverside, California, que así expresa su desacuerdo con la gestión que han hecho en los Estados Unidos, en esa región de California, en el manejo de la crisis, y por supuesto reconocerá seguramente algunos argumentos porque se han vuelto comunes. Esto también refleja parte del sentir de la población cuando la crisis, la contingencia económica derivada de la contingencia sanitaria golpea y severamente sus bolsillos. Vamos, y a propósito de golpear los bolsillos, vamos a regresar después de la pausa con esta charla con Alonso Leonel Sánchez Derat, que es el responsable de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en Baja California, cuando nos explique, nos profundice un poco más sobre esta propuesta que ha hecho la institución ante el SAT con este asunto de la devolución del IVA, que es un asunto de particular relevancia. Vamos a la pausa y regresamos. Y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito. Información del pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios. Y te puede atrapar. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época, difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente a quienes continúan con nosotros en esta transmisión. Y quiero compartirles el dato de que ya tenemos en la línea a Alonso Leonel Sánchez Derat, que es el responsable de PRODECON, esta institución que vela por los intereses de los contribuyentes y que seguramente podrá aclarar algunas dudas sobre esto de la devolución de los impuestos
que se ha vuelto tan importante en la contingencia económica. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo y a todo tu auditorio. A la orden, Enrique. Hemos registrado dudas de parte del auditorio, preocupado por el retorno o la devolución del IVA, por ejemplo, que puede ser para algunos la principal fuente de apoyo económico en esta contingencia, pero también sabemos que Prodecon presentó una recomendación, una propuesta al SAT para agilizar esto. ¿Podría comentarnos un poquito más sobre ello? Sí, claro. Como bien comentas, Enrique, pues en días pasados la Procuraduría, nosotros como organismo público encargado de la defensa de los intereses del contribuyente, pues presentamos una propuesta al Servicio de Administración Tributaria, pues donde básicamente le solicitamos pues, la emisión de una regla, una especie de facilidad administrativa, básicamente, que puede dar para efecto de que las empresas o los contribuyentes pues puedan tener acceso a su devolución de impuestos en 15 días. Como recordarás, o bueno, lo que mandata la ley, pues es que la devolución se tiene que hacer, o el máximo para una devolución es de 40 días. No obstante, pues obviamente con esta celeridad que se puede dar a la solicitud, pues entendemos que la autoridad tiene que verificar ciertos requisitos, obviamente de parte del contribuyente, por lo cual pues con esta propuesta también pues van incluidos pues una especie de checklist, una especie de requisitos que debe cumplir el contribuyente para acceder a esta devolución. Pues obviamente es una propuesta que estamos en espera de que el Servicio de Administración Tributaria acepte y emita una regla, pero pues básicamente te platico un poco. Entre los requisitos que estamos viendo o que podemos, que propusimos en esta petición, pues es que el contribuyente pues tenga una opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que no tenga créditos fiscales, es decir, que no le deba al fisco federal ninguna cantidad, que no se encuentre publicado en la llamada lista negra del Servicio de Administración Tributaria, y también pues que no incluya comprobantes de contribuyentes que están en esta lista, pues enlistados por presuntamente enajenar comprobantes fiscales, y pues también que se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales, es decir, del envío de la contabilidad y de todas las informativas que se deben prestar ante el Servicio de Administración Tributaria, pues para que el Servicio de Administración Tributaria tenga la confianza de que es un contribuyente cumplido, un contribuyente que está al día de sus obligaciones y que pues puede devolverle con tranquilidad en el plazo que nosotros estamos proponiendo, Enrique. ¿Qué tanta gente podría estarse beneficiando de esta recomendación si es que decide adoptarla el SAT? Pues va a ser un número importante, digo, no tengo el dato, pero sí el hecho es de que hay muchas empresas que están recibiendo constantemente saldos a favor de impuesto al valor agregado. Pues solamente todo el sector maquilador siempre constantemente está solicitando devoluciones, y pues ese sector, también los sectores que a lo mejor tienen actividades a tasa cero, sectores de actividades primarias, también podrían estarse beneficiando en caso de que el SAT emitiera la regla con esta devolución, y cualquier contribuyente pues que tenga un saldo a favor de impuesto al valor agregado, y esto pues obviamente va a servir porque es una inyección de flujo de efectivo que puede ahorita aminorar pues todo el impacto que ha tenido la contingencia sanitaria, ¿verdad? ¿Alguna idea sobre el monto del IVA que regularmente devuelve el SAT a empresarios, a contribuyentes en Baja California, delegado? Pues esa estadística no precisamente la tengo, pero sí le puedo decir que más que nada que los servicios que sí tenemos aquí, la mayoría o un porcentaje muy importante, es por la negativa de devoluciones de impuesto al valor agregado precisamente. Por la devolución del impuesto al valor agregado, pues tenemos un número importante de asuntos en los que apoyamos a los contribuyentes. Me atrevería a decir que una tercera parte de las quejas que llegan aproximadamente de los contribuyentes son por devoluciones, y en este caso pues sí son por cuestiones como, bueno, la presenté mi devolución y a lo mejor pues el SAT no la ha procesado, la tiene como desistida, o no tengo respuesta a esta petición, ¿no? Entonces sí creemos que esta situación, o en caso de aceptar esta regla del Servicio de Administración Tributaria, esta propuesta, pues va a beneficiar bastante al sector empresarial, pues con un flujo importante respecto
respecto a devoluciones, y más pues que en un periodo de 15 días, que es lo que se está proponiendo, a diferencia de los 40 días que se menciona en el Código Fiscal. Creo que sería un importante aliciente para todos los empresarios. ¿Cuál es la queja más recurrente, delegado? Pues en cuestión de devoluciones, de devolución de IVA, siempre son las quejas más recurrentes que encontramos aquí en la Procuraduría, con lo que apoyamos al contribuyente a través del procedimiento de queja, en donde fungimos, bueno, pues como un defensor de los derechos del contribuyente. Muchas veces vienen contribuyentes con diciendo que presentaron su solicitud de devolución y pues no les han regresado en el plazo que está marcado en ley. Entonces aquí nosotros intervenimos a favor del contribuyente para agilizar el trámite de la devolución y en su caso ver pues las causas por las cuales al contribuyente no le está siendo devuelto su saldo a favor. Entonces sí tenemos bastante conocimiento y bastante de esta problemática de las devoluciones, ¿no? Entonces, en esto también, en dado caso que hay un contribuyente que tenga su devolución de IVA detenido, ahorita, aunque no esté esta regla, puede acudir con nosotros aquí a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a presentar una queja por esa dilación en la resolución de su solicitud de devolución. Pues ese sería pues un poco de los servicios que podemos poner a disposición de los contribuyentes, Enrique. Entonces cualquier persona que pudiera estar en ese supuesto puede acudir a ustedes para recibir la orientación y la asesoría. Exactamente, nosotros aquí tenemos un procedimiento que es muy rápido. Si ustedes tienen alguna devolución, si alguien en tu auditorio tiene alguna devolución pendiente de IVA o incluso de impuestos sobre la renta, también algo que podemos comentar aquí, ahorita que están las declaraciones anuales y el SAT prorrogó esta declaración al 30 de junio. Entonces es también importante porque ahí a muchos contribuyentes, más que nada cuando son asalariados, les da un saldo a favor de impuestos sobre la renta, no de impuestos al valor agregado, por las retenciones o las deducciones que realizaron el año pasado. Entonces aquí también es importante porque, no solo el IVA por lo general pues lo manejan más el sector empresarial, estas devoluciones de IVA, pero aquí por ejemplo personas asalariadas, no necesariamente empresarios que tienen un sueldo, pueden acceder también a un saldo a favor de impuestos sobre la renta presentando esta declaración anual. Entonces nosotros también podemos apoyar aquí a los contribuyentes con esa devolución de impuestos sobre la renta, vamos a decir que se ejercieron deducciones de pagos de colegiaturas, de intereses hipotecarios u otras cuestiones también que son deducibles, y aquí si tienen algún saldo a favor detenido, pues los podemos apoyar. Incluso si no saben que tienen saldo a favor, podemos apoyarlos a presentar la declaración hasta el 30 de junio, que ahorita está vigente todavía el plazo para presentarla, y ver si tienen algún saldo a favor que incluso pues pueda apoyarlos ahí en su economía familiar, ¿no? Por supuesto. Delegado, ¿alguna consideración adicional que quisieras compartir con quienes nos están escuchando? Sí, claro, mire, desde ahorita pues derivado de la contingencia sanitaria, pues hemos reforzado la utilización de medios remotos. Entonces nosotros quisiera poner a su consideración de manera los números telefónicos para que los contribuyentes que tengan alguna duda respecto a la presentación de su declaración, solicitudes de IVA, nos puedan marcar al número 664-607-3890 o 806-110190, este lado sin costo si no están en Tijuana, a las extensiones 3000, 3012 y 3010, o al correo institucional delegacioncalifornia@prodecon.gov.mx, o incluso pueden entrar a nuestra página de internet y entrar al chat o al portal institucional, o pueden incluso descargar una aplicación móvil en su teléfono inteligente que dice Prodecon, ahí le ponen en la tienda de su teléfono móvil y ahí hacer todas las preguntas que tengan respecto a alguna solicitud de devolución que tengan pendiente, ya sea de impuestos sobre la renta o impuesto al valor agregado. Excelente. Alonso Leonel Sánchez Derat, muchísimas gracias por compartir esta información con el auditorio. Vamos a darle seguimiento a este tema, por supuesto. Muchas gracias, Enrique, por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí tiene usted al titular de la delegación de Prodecon en Baja California. Si está usted en este supuesto, si tiene dinero por recuperar y por alguna razón el SAT se ha visto medio lentito, porque ya sabe que lo son. El SAT es como el
como lo que dibuja aquel refrán, ¿no? Que dice que gavilán que agarra y suelta no es gavilán. Entonces, y sin embargo yo debo decirle que aunque hay quienes piensan que al SAT no le ganas ni una, ¿no? Que olvídate de volver a ver tu dinero. No, yo debo decirle que sí se puede, y que hay abogados que han demostrado que se puede y además lo han ejercido, han usado las herramientas legales, saben cómo usarla, y vaya que les han propinado algunos descalabros al SAT. Sin duda, así es. Oiga, ya casi se nos agota el tiempo. Qué rápido, oiga usted. Pero aprovecho para saludar a Miguel Ángel Alcalá Guzmán, el abogado Jorge Sotsumi, por supuesto, ha estado sintonizándonos. Armando Jerónimo, Karim Chalita, expresidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, un saludo. Luis Pablo Esparza, saludos también, por supuesto. Carlos Besné, qué gusto, mi estimado Carlos, un saludo desde aquí. El maestro Salvador Cortés nos sintoniza de igual manera. Gilberto Leiva, expresidente de Canaco y actual presidente del Comité de Turismo y Convenciones, también muchísimas gracias. Antes de irnos, yo le quiero compartir esto, que es una producción relativamente nueva, pero que es muy interesante por lo que plantea la propia comunidad médica respecto de la experiencia que estamos viviendo. Al grano, vamos a compartirle esto. Interesante, te lo recomiendo. Desde que esto empezó, has escuchado muchas voces diciéndote lo mismo. Diciendo que es fácil contagiarse. Que hay que quedarse en casa. Otras voces también te han dicho cosas como que no pasa nada. Que muy pocos se contagian. Hasta que es un invento. Hoy nos toca hablarte a nosotros. A nosotros que somos la primera línea. A mí que me toca ver cómo llegan todos los enfermos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. A todas horas, todos los días. Nos toca hablarte a nosotros. Y que nos escuchen. Escúchanos. Y nos hagas caso. Haznos caso. Porque lo que estamos viendo es que se están acabando las camas. Se están acabando las camas. Se están saturando las camas. Se están agotando las camas y los ventiladores. Se están agotando los respiradores. En todos los hospitales públicos Y en los privados. Lo que es real es que si yo caigo enferma, Ni siquiera yo tendría espacio para estar en un hospital. Se están llenando. Tal vez yo no podría salvarme ni a mí mismo. Y a mi madre. Ni a mi hijo si estuvieran graves. No tendrían esperanza. Así que si en verdad quieres ayudarnos, entiéndenos. escúchanos. Haznos caso. No salgas a menos de que sea absolutamente necesario. Para ir a trabajar. O salir a comprar lo esencial para tu vida. Si tienes que salir, usa cubrebocas. No te toques la cara con las manos. Lávatelas constantemente. Y guarda distancia con otros. estando en casa nos ayudas mucho. Porque en tiempos de pandemia, una gripita puede ser algo más complicado. Todos los días atendemos pacientes con sospecha de COVID-19. Algunos pasamos turnos muy largos en el laboratorio procesando pruebas para que tengas un resultado rápido. ¿Tienes miedo? También tenemos miedo. ¿Que si tengo miedo? Claro que tengo miedo, pero yo no tengo opción. Nosotros estamos aquí para ustedes. Incluso sabiendo que más del 13% de los contagiados son personal de salud. Doctores. Enfermeras. Camilleros. Algunos no lograron recuperarse. Soy de los pocos doctores que corrieron con suerte. Y después de haber tenido neumonía por el virus, hoy puedo contarlo. El 88% de los pacientes intubados en terapia fallecen. No puedo ver a mis hijos para poder cuidarlos. Se descansa cuando se puede, no cuando se quiere. Así que gracias por tantos aplausos, por tantas porras. Gracias por llamarnos héroes. Pero lo que más necesitamos Es que nos ayudes en nuestro trabajo. Que no te contagies ni contagies a otros. Ayúdanos a cuidarte y quédate en casa. porque no queremos verte aquí. Y créenos, tú no quieres llegar aquí. Y si no escuchas a nadie más, escúchanos a nosotros. Si no quieres pasar a formar parte de las estadísticas, quédate en casa. Nosotros tenemos que ir a ayudar. Tú puedes ayudar quedándote en casa. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a cuidarte.
Bueno, pues ahí tiene usted otro rostro, otra cara de la pandemia, ¿no? Otros argumentos, otra parte de la misma moneda, otra cara de la misma moneda. Y qué mejor que los protagonistas de esta guerra, los soldados, los que están en el frente de batalla, dando la pelea todos los días, ¿no? Son también médicos, como el médico californiano que le mostramos hace algunos instantes, esgrimiendo argumentos que pueden ser considerados válidos ciertamente por algún sector de la población, pero que al final del día solo muestra una cara, un rostro de la realidad de la pandemia. Esta pandemia que está cobrando y fuerte, pasando una factura muy alta, matando gente, matando a nuestros amigos, a nuestros conocidos, nuestros familiares. Yo podría decirle en este momento que hay gente muy cercana, por lo menos media docena de personas cercanas a mi familia, que están viviendo esta situación, ¿no? Algunos amigos que ya se nos fueron, hemos perdido amigos en los últimos días, y por supuesto también tenemos gente cercana que está hospitalizada y otra que está en cuarentena en su casa, víctima del contagio, pagando un precio y dando la pelea. Algunos están aparentemente en proceso de librarla, otros no se sabe, ¿no? Pero esa es también parte de una realidad que nos circunda, que nos rodea, que incluso nos abruma, ¿no? Puede ser abrumadora. La expresión de estos médicos capitalinos, porque son médicos de la Ciudad de México, refleja en buena medida, en buena parte, lo que está ocurriendo allá en el epicentro de la pandemia. La región del Valle de México, que es la más afectada, se entiende, ha estado experimentando contagios, muchísimos contagios, y una demanda extraordinaria de camas que se ha venido atendiendo conforme arriban respiradores, se habilitan espacios para esa tarea, y aún así han resultado insuficientes. Las consecuencias creo que las hemos conocido a través de medios de comunicación, en las historias reproducidas por compañeros, colegas de aquella región del país. No obstante los esfuerzos por habituallar, equipar a los trabajadores de la salud, hace poco más de 24 horas arribó a nuestro país el 10º avión en este puente aéreo que existe entre China y México. Arribó el primer avión con respiradores ya comprados a China, y también con muchos otros insumos, gogles, mascarillas, guantes, en fin, cualquier cantidad de insumos médicos necesarios, sobre todo para la protección personal de los trabajadores de la salud, pero la demanda, pues sí, es alta. Mientras en algunas regiones, incluso como el caso de Baja California, que es el extremo y que se encuentra en el nivel más alto, o uno de los niveles más altos después de la Ciudad de México, también se viven estas complicaciones. Y sin embargo, fíjese, ahorita el problema ya no son los respiradores. Hay respiradores en Baja California. Había por lo menos una veintena de respiradores disponibles de reserva para disponer de ellos según el caso, según la demanda. Los médicos es lo que resulta insuficiente, y pudiese decirse que para fortuna de Baja California la cantidad de casos empieza a reducirse. Ese es el último reporte, el reporte de hace unas horas del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Hay una reducción, sí. Sin embargo, pues también lo dijo, no podemos confiarnos ni bajar la guardia, porque la posibilidad de un rebrote está ahí presente, sigue presente, y esto prolongaría enormemente la etapa del daño económico, particularmente la del daño económico, que ya de por sí ha sido considerable, y seguramente de esto pueden dar cuenta Karim Chalita, expresidente de Canaco, que nos está viendo en este momento, como Gilberto Leiva, también expresidente de Cámara de Comercio, que viven ese fenómeno cotidianamente por sus amigos, por sus compañeros de actividad.
Enrique Campos, saludos, gracias. Sergio Carlos Black, saludos. John Espinosa dice, ¿qué clase de gobierno es este que se les da economía a otros países cuando en casa los producimos? Seguramente se refiere a los insumos médicos. Bueno, en México hay muchas empresas productoras de insumos médicos como los que hoy están teniendo gran demanda, pero pues ha sido insuficientes para atender la demanda del mercado. En el mundo entero la demanda ha sido altísima. China, que ha sido un gran productor, en su momento tuvo que restringir la venta de los insumos médicos a otros países para atender primero su emergencia. Pero claro, las condiciones allá son distintas, el régimen de gobierno es diferente. Aquí en nuestro país, quienes las fabrican son empresas particulares y ellos tendrán su derecho de atender la demanda del resto del mercado y atender compromisos hechos previamente. Algo de esa producción, por ejemplo, fue vendida a China en febrero, cuando las condiciones estaban muy complicadas allá y cuando nuestro país requirió, llegó el turno de China, y por eso es que eso fue la explicación del canciller Marcelo Ebrard. China decidió regresar la copa, como luego se dice, dando prioridad a la demanda de insumos por parte de México, y por eso tenemos este puente aéreo que ya registra su 10º vuelo con la carga tan requerida por la comunidad de salud en este país. Gilberto Leiva, Enrique Campos, Sergio Carlos Black, saludos a todos. Armando Jerónimo, muchísimas gracias. También quiero saludar a Alejandro Cervantes Sánchez, Pita Sánchez Jacobo, Judith Alcalá, Saúl Hernández, Marco Antonio Dávila Árcega, Juan Cabuto, Marta Guadalupe, Roberto López, nuestro amigo y excelente fotógrafo Roberto López, que nos da siempre mucho gusto saludar. Es un tipazo ese Roberto, ¿no? Y un profesional sin duda. Gracias, muy amables. ¿Ya? Tan rápido se nos acabó el tiempo, no me digan eso. Yo le alcanzo a platicar de todas maneras que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra exadministradores de las aduanas de Tuxpan y Progreso por lavado de dinero. Son exadministradores de Tuxpan, Veracruz y Progreso en Yucatán. Hay también, tome usted nota de esto porque nos incumbe en Baja California, hay una denuncia contra un agente aduanal en Mexicali, Dice Santiago Nieto Castillo, entrevistado hace unas horas ahí en Palacio Nacional, al salir de Palacio Nacional, que son todos ellos presuntos actos de lavado de dinero. Estos funcionarios ya fueron removidos de su cargo. Se ha hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró en algunos casos que en el modelo de riesgo, dice el funcionario, aparecían con una calificación muy alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero, y esto ha motivado la presentación ya de 2 denuncias, en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán, y el tercer caso, pues el de un agente aduanal en Mexicali. Se está terminando de integrar el expediente, y esperaríamos que en los próximos días haya algunas novedades, ¿no? Sobre todo para el caso que nos incumbe, el de Baja California, el de Mexicali. No proporcionó más datos, no profundizó en los detalles, pero bueno, ahí está la revelación que hace el titular Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Oiga, dicho esto, solo me resta agradecer enormemente a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta segunda edición de AFN Político. Gracias, qué amables, gracias. Lupe Aro también, que nos acompaña en esta edición. Gracias a todos ustedes. Mañana la cita en este lugar a la misma hora, a las 10 de la mañana la primera edición, a la 1 de la tarde la segunda edición.
Que tengan ustedes un día extraordinario. Buen provecho si van a comer. Buen provecho. Disfruten ustedes. Aquí ya se nos acabó el 20. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.